Reciban todos ustedes un atento saludo desde el sur de Colombia, desde la hermosa ciudad de San Juan de Pasto, Nariño. Para nosotros es un agrado compartir con ustedes nuestro proyecto de investigación denominado Estrategias Pedagógicas para potenciar aptitudes lectoescritoras en estudiantes de tercero y cuarto de primaria con trastornos de las habilidades escolares para optar al título de Magíster en Educación en la Corporación Universitaria Iberoamericana. El proponer estrategias pedagógicas flexibles que los docentes puedan implementar dentro del aula y que contribuyan a contrarrestar las posibles barreras de aprendizaje en los estudiantes con trastorno de las habilidades escolares es de vital importancia, ya que beneficia múltiples factores. Entre ellos, se puede destacar que eleva los niveles de motivación, de participación, porque parte de sus intereses y sus necesidades. Además, promueve una educación de calidad, en el sentido en que brinda condiciones de equidad para toda la población. Y de esta manera se fortalece el desarrollo de competencias con un sentido práctico para su vida y se garantiza así el acceso, la permanencia y la calidad. Dada la importancia de respetar la diversidad de habilidades y condiciones propias de cada estudiante, la presente investigación busca analizar lo concerniente a las necesidades particulares de cada educando en el tiempo real. Es decir, teniendo en cuenta posibles efectos post-pandemia en el proceso de aprendizaje, y en mérito de lo expuesto, se realizó una observación participativa en los grados terceros y los grados cuartos de la institución educativa municipal Chambú, en la cual se pudo evidenciar una serie de actitudes y de comportamientos particulares de los niños frente a las actividades planteadas concretamente en el área de castellano, las cuales vislumbran que se hace uso reiterativo y prácticamente exclusivo de un tablero en el salón, en donde muchas veces la luz impide que algunos estudiantes puedan observar con claridad lo que se encuentra escrito, y si bien gran parte de los niños y niñas ponen atención, participan y en fin responden positivamente a ese estímulo, es necesario cuestionar si es suficiente con la realización, por ejemplo, de este tipo de actividades. Posteriormente, también se alcanza a observar que si bien es cierto, algunos docentes trabajan bajo criterios de flexibilidad, algunos no tienen en cuenta, ¿no?, las características particulares, intereses de cada estudiante para poder diseñar el trabajo y también se logra mediante el proceso de observación evidenciar que si bien es cierto algunos docentes aplican procesos de flexibilidad, no se tienen en cuenta los ritmos, no se tienen en cuenta las características particulares de cada estudiante para poder desarrollar una malla curricular pertinente, adecuada a cada una de sus necesidades. Esto en razón de que si lo que se pretende es garantizar el desarrollo de un proceso integral de enseñanza y de aprendizaje para la totalidad de los estudiantes, se hace necesario plantearse la siguiente pregunta, y esta es nuestra pregunta de investigación. ¿Qué habilidades y o estrategias deben tener el docente para potenciar el aprendizaje de los estudiantes con trastornos de las habilidades escolares? Por esta razón, nuestro proyecto de investigación nos invita a trabajar en base a los siguientes objetivos. Tenemos como objetivo general el fortalecer las estrategias pedagógicas flexibles en los docentes para que potencien las aptitudes lectoescritorias de los estudiantes con trastornos de habilidades escolares de los grados terceros y cuarto de la institución educativa Chambú. Y para poder cumplir este objetivo macro, hemos planteado 3 objetivos específicos, en donde el primero es identificar las características de los estudiantes con trastorno de las habilidades escolares de los grados terceros y cuartos. De igual manera, también analizar el impacto de las estrategias que actualmente están planteadas por los docentes en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y
nuestro último objetivo, que es determinar las estrategias pedagógicas que logren potenciar las aptitudes lectoescritoras de los estudiantes con trastorno de las habilidades escolares de los grados terceros y los grados cuartos. Nuestro marco teórico tiene como categoría de análisis el aprendizaje y los trastornos de habilidades escolares. Dentro de la categoría de aprendizaje se encuentra la subcategoría de aprendizajes significativos y dentro de la categoría de trastornos de habilidades escolares se encuentran las subcategorías de dislexia, dislalia y disgrafia y comprensión lectora. Esto se trabajará a la luz de diferentes planteamientos de varios autores que hemos referenciado y que han abordado dichas temáticas y centrando su comprensión en aspectos que permiten fortalecer ese rol de docente en los espacios de formación. Hemos querido citar algunos de los conceptos que hemos abordado y que hemos retomado de algunos autores y que enriquecen nuestro proceso de investigación. Entre ellos está nuestro... A continuación, queremos referenciar a ustedes algunos de los autores que enriquecen este proceso de investigación y que han aportado muy significativamente en el desarrollo de este proceso. Entre ellos tenemos el concepto de Pérez, 1988, en donde dice que el aprendizaje es una actividad humana que no puede explicarse sin hacer referencia al conjunto de operaciones que realiza el individuo desde que percibe hasta que actúa sobre el medio. De igual manera, también el siguiente concepto, que también es otro autor que hemos revisado, que es Gottberg en 2012, el cual nos dice que el aprendizaje es la transformación de la comprensión significativa que poseemos más que las simples adquisiciones escritas en una página en blanco. De igual manera, otro de los conceptos de nuestros autores, Alvarado, 2017, nos dice que el aprendizaje significativo del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Entonces debe entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. Y de igual manera, el otro concepto que es importante tenerlo presente en nuestro marco teórico es el trastorno de habilidades escolares, en donde Shaschwitz, 1998, nos dice que la incapacidad es la incapacidad persistente, inesperada y específica para adquirir de forma eficiente determinadas habilidades académicas, ya sea la lectura, la escritura, el cálculo, el dibujo, etcétera. Para el marco metodológico, para lograr los objetivos planteados en esta investigación, se propuso una investigación de tipo cualitativa que se orienta a la recolección y al análisis de los datos. Asimismo, se utilizó la investigación acción participativa porque se basa en una reflexión de prácticas y esta incluye la participación de algunos miembros de la comunidad educativa. La población definida para esta investigación fueron 4 docentes directores de grupo de los grados tercero y cuarto y los 8 estudiantes diagnosticados con el trastorno de las habilidades escolares que hacen parte de estos 2 grados. La investigación se realizó en la Institución Educativa Municipal Chambú de la ciudad de Pasto. La población se seleccionó de manera intencional para garantizar que se cumplieran los criterios. Para el desarrollo de la investigación se plantearon 4 fases principalmente. En la fase 1 encontramos la revisión de información secundaria y el diseño de técnicas de investigación. Esta fase se desarrolló con el fin de construir un marco teórico y también un marco de antecedentes que pueda orientar el desarrollo de la investigación y lo pueda nutrir. Y a partir de este generar una propuesta para que los docentes puedan potenciar las habilidades lectoescritoras en aquellos estudiantes que presentan trastorno de las habilidades escolares. Esta fase se llevó a cabo mediante 2 actividades. La primera actividad está orientada a conocer los casos exitosos de diseño e implementaciones de estrategias pedagógicas para potenciar las aptitudes lectoescritoras
en estudiantes con trastorno de las habilidades escolares. Así también como importante conocer cuáles fueron las condiciones en que se desarrollaron para poder determinar que fueran efectivas. En la actividad 2 está el diseño de técnicas de recolección de información primaria. En esta actividad lo que se hizo fue el diseño de las listas de chequeo que nos ayudaron a identificar las características de los estudiantes objeto de estudio, y también se realizó y se diseñó las entrevistas estructuradas que estaban dirigidas a los docentes, que nos permitían conocer las estrategias que ellos implementan con estudiantes diagnosticados con trastorno de las habilidades escolares. En la fase 2 encontramos el levantamiento de información primaria. Para el desarrollo de esta investigación resultó imprescindible la interacción directa con la población sujeto de estudio, con el fin de reconocer las características de los estudiantes, las estrategias pedagógicas que puedan implementar los docentes con ellos, y así de alguna manera generar procesos de capacitación en estrategias que potencien esas aptitudes lectoescritoras. Y de esta manera se propusieron las siguientes dos actividades. La actividad 1, que es la aplicación de las listas de chequeo, como lo dije anteriormente, para recoger información de las características de los estudiantes sujetos de estudio. La actividad 2, donde se aplicaron las entrevistas estructuradas diseñadas con preguntas abiertas para conocer esas estrategias que implementan los docentes con los estudiantes con el diagnóstico. En la fase 3 está la sistematización y el análisis de la información. Luego de la recolección de la información primaria y secundaria, fue necesario proponer una fase de sistematización que se desarrolló con la ejecución de las siguientes actividades. La actividad 1 fue clasificar las estrategias pedagógicas. Esto fue durante el proceso de revisión de información secundaria que se aplicó con la población sujeto de estudio, teniendo en cuenta sus características, sus particularidades, necesidades y los avances que han tenido los docentes respecto a su implementación. Y la fase 2 es el procesamiento de esa información primaria. Entonces, en esta actividad se basó en organizarse en tablas y gráficos la información que ya se había obtenido de las listas de chequeo y también de las entrevistas. Esto con el fin de realizar un análisis a través de los relacionamientos que se generan entre los resultados ya obtenidos, lo cual lo que nos permitió identificar las aptitudes que se podrían potenciar mediante la implementación efectiva de estrategias pedagógicas. En la actividad 3 está el diseño de estrategias para abordar con los docentes. Entonces, en esta actividad se diseñan y se estructura una propuesta de estrategias que se caracterizan por ser flexibles y se adecuan a las necesidades y particularidades de la población, que esa la explicaremos a continuación. Y en la fase 4 está la capacitación de los docentes en estrategias pedagógicas para potenciar las aptitudes lectoescritoras en los estudiantes sujetos de estudio. Esta fase se desarrolló mediante actividades muy puntuales. La primera actividad es realizar talleres de capacitación, luego de identificar las características de los estudiantes, también después de analizar las estrategias implementadas por los docentes y de haber realizado una revisión exhaustiva de la información sobre las estrategias pedagógicas ya aplicadas en los estudiantes con el diagnóstico, se realizaron talleres de capacitación a los docentes. Posterior se realizaría la actividad 2, que es evaluar la efectividad de los talleres de capacitación. Finalmente, lo que se hace es se hizo fue asistir a una jornada de implementación de las estrategias pedagógicas que ya fue dirigida por cada uno de los docentes capacitados, esto con el fin de evaluar la efectividad de los procesos de capacitación y de esta manera determinar los impactos de la investigación.
Bueno, vamos a continuar con la interpretación de resultados, los cuales se hacen a la luz de los objetivos que nosotros nos planteamos para esta investigación. Inicialmente nosotros buscábamos caracterizar a los estudiantes que presentan trastornos de las habilidades escolares, pues para nosotros es fundamental que como docentes tengamos un conocimiento pleno de la singularidad de cada uno de nuestros estudiantes a fin de proponer estrategias verdaderamente empáticas que logren potenciar su aprendizaje. De igual manera, dentro de esta investigación nosotros pretendíamos analizar el impacto de las estrategias que actualmente están planteando los docentes para promover el aprendizaje de los estudiantes. Y fue precisamente para la consecución de estos objetivos que nosotros seleccionamos unas técnicas de recolección de información como son la observación, la entrevista estructurada y las listas de chequeo, mismas que nos sirvieron para tener algunos hallazgos frente a la caracterización de los estudiantes y frente al impacto de esas estrategias que están planteando los docentes en estos momentos para potenciar las competencias lectoescriturales en los educandos. Es así que dentro de la caracterización de los estudiantes nosotros pudimos evidenciar que muchos de ellos tienden a hacer un proceso de vocalización, es decir, repiten la misma palabra muchas veces dentro de una lectura, es decir, la repiten 1, 2 veces o hasta 3 veces la misma palabra en su proceso lector. Asimismo, nosotros pudimos evidenciar que muchos de ellos realizan una lectura mecánica pero no comprensiva, es decir, aparentemente ellos están leyendo, pero en el momento en que nosotros llegamos a plantear los interrogantes, pues ellos no nos dan respuesta asertiva, lo que nos lleva a suponer que no hay un proceso de comprensión lectora ni de apropiación de la lectura que ellos acababan de realizar. Asimismo, nosotros nos pudimos dar cuenta que muchos de los estudiantes utilizan como hábito de lectura el señalar con su dedo índice. No obstante, y pese a que ellos utilizan esta estrategia, en repetidas ocasiones ellos se pasan o se saltan de renglón, lo que hace que su proceso de lectura y de comprensión lectora pues se vea gravemente afectado. De igual manera, nosotros observamos que muchos de los estudiantes tienden al silabeo, es decir, ellos tienden a fragmentar las palabras pero no las leen de manera corrida, lo que hace que su proceso de lectura pues no sea fluido y su comprensión lectora también se afecte. Asimismo, nos dimos cuenta que muchos de los estudiantes tienden a adivinar las palabras, pues únicamente se fijan en la primera sílaba o en algunas letras que ya les son conocidas, las asocian con una palabra que ya tienen ellos en su cabecita o que es un poco más conocida y entonces tienden a adivinar lo que está escrito en el texto. Asimismo, en cuanto al proceso de escritura, nosotros pudimos evidenciar que muchos de los estudiantes realizan procesos de inversión, es decir, alteran la forma y la posición de las letras. Entonces aquí es donde vienen las confusiones de la B con la D o el trazo de la S, de la E al revés, lo que hace que su proceso de escritura pues de una u otra manera esté presentando dificultades, y más aún en el momento en el que ellos mismos tienen que leer lo que han escrito, pues también tienden a confundirse. Asimismo, nosotros observamos que muchos de los estudiantes realizan procesos de sustitución, es decir, cambian algunos sonidos vocálicos o consonánticos por otros que no corresponden, y entonces el grafema o la grafía que ellos trazan pues no coincide con lo que ellos están pronunciando. Entonces, por aquí también estamos presentando pues dificultades en cuanto al proceso lectoescritural. Asimismo, observamos que los estudiantes realizan procesos de omisión, es decir, en ocasiones omiten letras, omiten sílabas o de hecho palabras cuando ellos se enfrentan a un dictado con las profesoras. Entonces, de continuar pues presentando estas dificultades, estos pequeñitos pues se van a presentar mayores dificultades no solo en el área de castellano, sino que, como sabemos, las competencias comunicativas son transversales a todas las áreas. Entonces allí es donde vienen problemas de desmotivación e incluso de deserción escolar en vista de que ellos no pueden alcanzar los objetivos que se están proponiendo. De aquí es de donde viene la importancia de generar una propuesta pedagógica verdaderamente empática, que más allá de etiquetar o señalar las condiciones propias del diagnóstico de estos estudiantes, promueva el desarrollo de sus competencias y los lleve a que ellos construyan aprendizaje verdaderamente significativos o con un sentido práctico para la vida. Ahora bien, en lo que respecta a las estrategias que actualmente están planteando los docentes y el impacto que tienen estas frente al proceso de aprendizaje de los estudiantes, pues encontramos algunos hallazgos también que ellos nos mencionaron a través de la entrevista estructurada que nosotros les planteamos.
Dentro de estos hallazgos, ellos mencionaban que entre las estrategias que ellos plantean para promover el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes, se encuentran las lecturas motivantes, como ellos las llaman. Ellos las denominan de esta manera, pues dicen que son lecturas acorde a la edad de los estudiantes y por lo general que buscan elevar sus niveles de motivación. Dentro de estas estrategias o lecturas motivantes, ellos desarrollan una serie de talleres, también nos mencionan como las lecturas en voz alta, actividades en las que ellos tienen que señalar palabras claves, actividades de comprensión lectora y por supuesto también de producción textual. En lo referente a lo que ellos nos han mencionado, nosotros destacamos el aporte de uno de los autores que guían nuestra investigación y que nos han sido un recurso bastante importante para la propuesta que nosotros destacamos y por la propuesta que nosotros estamos desarrollando, que es Carpio, quien plantea que la enseñanza de la lectoescritura debe basarse en estrategias pictofónicas y en el modelo dual de desarrollo ortográfico. En relación a lo que nos mencionaron los docentes y el planteamiento de Carpio, nosotros destacamos pues la importancia de promover estrategias diversas y sobre todo que sean multisensoriales, de tal manera que los estudiantes puedan mejorar sus procesos de decodificación y comprensión lectora a través de diferentes ejercicios donde ellos se encuentren con contacto directo con sus sentidos, es decir, que no se los presentemos bajo un mismo canal de información, sino bajo diferentes canales, porque como todos lo sabemos, hay algunos que somos más visuales, otros que somos más auditivos u otros que somos más kinestésicos. Entonces, de ahí la importancia de las estrategias que promuevan un desarrollo armónico e integral en los estudiantes a través de diferentes canales de información. De igual manera, dentro de los hallazgos a través de esta entrevista estructurada, encontramos que muchos de los docentes se apoyan en estrategias audiovisuales, tales como videos o juegos interactivos, para potenciar este proceso lectoescritural. Y en este punto, pues se destaca el aporte del autor Ferreiro, quien plantea que para motivar el aprendizaje es de vital importancia las estrategias de enseñanza. O sea, el aprendizaje no se puede tomar como algo aislado, sino que va muy de la mano con las estrategias que como docentes estamos planteando, de tal manera que logren elevar los niveles de motivación en los estudiantes y por supuesto que sean asertivas y logren responder a sus necesidades, a sus intereses y por supuesto a sus particularidades o singularidades. De igual manera, aquí también destacamos a otro de los autores, que es Gutiérrez, quien destaca la importancia de las actividades o de las estrategias, pero con un enfoque lúdico. Y entonces aquí nosotros retomamos este aporte de vital importancia porque nosotros planteamos a la lúdica como pilar fundamental para construir aprendizajes con un sentido práctico para la vida, lo que hace que la emoción y la cognición se conviertan en un binomio indisoluble, en la medida que a los estudiantes les planteemos el aprendizaje por medio de juego, por medio de lúdicas, por medio de dinámicas, pues para ellos va a ser mucho más significativo y de esta manera van a ir reduciendo las dificultades o las condiciones propias de su diagnóstico. Asimismo, dentro de los hallazgos nosotros encontramos que los profesores, para superar de pronto las debilidades o para retroalimentar aquellas competencias que de pronto no quedaron totalmente afianzadas con los estudiantes, realizan encuentros personalizados con ellos con el fin de retroalimentar y de ayudarlos a que poco a poco vayan superando sus debilidades. Y de igual manera, pues toda su planeación, como ellos lo mencionaban, está de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional, es decir, tienen en cuenta los estándares, los DBA, los proyectos transversales, las competencias y por supuesto ellos nos mencionan que parten de los conocimientos previos de los estudiantes a fin de hacer un andamiaje asertivo entre lo que ellos ya saben y los conocimientos que quieren que en este momento empiecen a construir. Y aquí es donde nosotros destacamos el aporte de Sacristán, quien presenta algunas pautas para planificar la actividad pedagógica, entre las cuales él destaca la importancia de reflexionar en torno a los contenidos, clarificar una estructura y estructurar las actividades a manera de un guión.
Y en este punto, y de acuerdo a lo que planteaban los maestros, pues para nosotros es de vital importancia la labor del docente en la planeación y en la preparación de cada una de las clases, pues es el docente el que debe tener un conocimiento muy claro de la población a la que él se va a dirigir, de sus necesidades, a fin de proponer pues un plan motivante que lleve una clara estructura didáctica, donde haya un momento motivacional, un momento central para que los estudiantes puedan explorar y proponer su aprendizaje, y un momento de cierre donde finalmente ellos nos den a conocer que en realidad se han apropiado de estas competencias que nosotros hemos querido potenciar en ellos. En virtud de lo que nosotros hemos encontrado a través de las técnicas de recolección de información y del aporte de los autores, es que nosotros formulamos una propuesta de intervención pedagógica en realidad empática y motivante con estos estudiantes. Nosotros la hemos denominado lectura dinámica y contextualizada. ¿En qué consiste esta lectura dinámica y contextualizada? Aquí nosotros retomamos el aporte de Freeman, quien nos menciona que para iniciar el proceso lectoescritural es necesario hacerlo por medio de palabras o frases sin analizar las partes. Entonces nosotros observábamos que muchas de las ocasiones los estudiantes tendían a fragmentar este proceso de lectoescritura, y pues para ellos era mucho más complicado afianzarlo de esta manera. Entonces lo que nosotros proponemos es enseñar este proceso lectoescritural, pero desde frases o palabras que los estudiantes las pueden encontrar en su entorno inmediato. Pues como se sabe, es mucho más significativo para el estudiante encontrarse con una mamá o con un papá que de pronto con una mame mi momú o con un pape pipopú. Entonces lo que nosotros proponemos es una lectura contextualizada, una lectoescritura dinámica que parta de la lúdica como eje fundamental, y que por supuesto los lleve a los estudiantes a crear redes neuronales que les permita almacenar estas frases y estas palabras como una imagen, y de esa imagen se hagan una representación mental de lo que ésta significa o de lo que ésta representa. De esta manera mejoramos el proceso de lectura, de escritura y por ende de comprensión lectora. Para el desarrollo de esta propuesta pedagógica, nosotros determinamos 3 aspectos que son fundamentales y muy importantes. Inicialmente, partimos de que lo que nosotros queremos lograr es un aprendizaje significativo, pero para llegar a ese aprendizaje significativo tenemos que hacer una lectura contextualizada, es decir, en lugar de fragmentarla, le vamos a presentar al estudiante palabras y frases que él las puede encontrar en su entorno inmediato. Posteriormente, nosotros buscamos que el estudiante desarrolle unas conexiones neuronales que le permitan almacenar estas palabras y estas frases a manera de imagen, y de estas imágenes se cree una representación mental de lo que son o lo que representan. De esta manera potenciamos su comprensión lectora y su proceso lectoescritural. Y a partir de esto vamos a llevar al estudiante a que haga un proceso de lectura inteligente, que es lo que nosotros queremos, que en lugar de que el estudiante empiece a fragmentar, empiece a tomar la lectoescritura como un todo que la puede encontrar en su entorno inmediato, cree redes neuronales que le permitan almacenar cada día más y más palabras, y por supuesto que a estas palabras y a estas frases les encuentre un significado, las pueda relacionar, y a partir de eso pueda realizar diferentes actividades que nosotros empezamos a proponer dentro de este importante proyecto. Dentro de este proyecto nosotros empezamos a formular una propuesta basada en la lúdica, basada en las conexiones neuronales y basada en una lectura dinámica y contextualizada. Es así que nosotros encontramos juegos de emparejar, juegos de palabras, juegos para encontrar palabras, lecturas grupales, contextualizadas, acordes a las necesidades e intereses de los niños, y por supuesto también ejercicios para fortalecer su escritura, como dinámicas kinestésicas para fortalecer su lateralidad, dinámicas para completar palabras, ficheros ortográficos, letras móviles y composición de textos, porque también es importante empezar a fortalecer en ellos sus procesos de producción textual. Entonces es una propuesta realmente innovadora, realmente empática, que más allá de etiquetar o de señalar las condiciones propias de un diagnóstico de cada estudiante, busca fortalecer sus capacidades y a partir de esto generar aprendizajes verdaderamente significativos, teniendo en cuenta
que la competencia comunicativa es transversal a las demás áreas del saber. Entonces es una propuesta bastante motivante que parte del contexto del estudiante, que no fragmenta y que lo lleva a que el estudiante, en la medida que va leyendo, va escribiendo, vaya haciéndose una representación mental de lo que esto representa, y de esta manera pueda hacer procesos de interpretación, de comprensión y por supuesto de producción y comprensión textual.